Estimados amigos, muy buenas tardes. Gracias por su interés, gracias por la espera. Estamos muy contentos de tenerlos nuevamente en nuestras actividades. Bienvenidos a la Asociación de Abogados y Notarios Cristianos de Guatemala. Queremos manifestarles que estamos ubicados como sede principal en la ciudad de Quetzaltenango y tenemos ya varios años de estar trabajando en diferentes aspectos académicos. Hemos desarrollado múltiples actividades académicas en la ciudad de Quetzaltenango y la verdad es que la visión nuestra siempre fue estar en todo el país e incluso fuera de Guatemala. ¿Por qué les menciono esto? Porque yo creo que de alguna manera todas las cosas, tal como lo dice la Escritura, todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Ustedes saben que nosotros somos una organización cristiana. No somos religiosos, no estamos intentando crear una iglesia, digamos, no estamos intentando hacer eso, simplemente estamos intentando compartir los principios bíblicos aplicados a la profesión de cada uno de nosotros. Creemos que como abogados tenemos que ser excelentes y en la Biblia pues encontramos principios muy importantes que son muy útiles para que nosotros podamos estar siempre mejorando, ¿verdad? Pero ¿por qué les mencionaba el tema de nuestro objetivo? Me gustaría si pudieran algunos de ustedes, veo que están algunos con su cámara activada, me gustaría que la activaran antes de darle la intervención a nuestro ponente del día de hoy. Me gustaría conocer a alguno de ustedes. Tenemos algunos mensajes acá de personas que nos están viendo en la República de Perú. Bienvenidos a Guatemala. Es un gusto verdaderamente que nos puedan acompañar. Sabemos que el doctor es una persona sumamente conocida en todo el ámbito latinoamericano y pues él en este momento está ya prácticamente llegando a la sala, pero mientras se incorpora plenamente, pues me gustaría, como les digo, que activaran su video, ¿verdad? Tal vez no el micrófono porque, ¿verdad? Se crea, digamos, un poquito de ruido, pero me da gusto ver ahí a algunas personas. Si nos pudieran compartir de dónde nos visitan, digamos, a esta página, dónde es que nos están viendo, sería magnífico para poder conocernos un poco más. Yo les quiero comentar que en la ciudad de Quetzaltenango es una tarde preciosa. Acá, como ustedes saben, es un clima frío y el clima verdaderamente está muy bueno. Así que si alguno de ustedes nos quisiera compartir de dónde nos está viendo, sería magnífico. Lo estáis viendo desde acá del departamento de Petén, Flores, Petén. Muchísimas gracias. Hace un año precisamente estuve yo en Petén, era la primera vez que estaba por allá y realmente fue una experiencia muy linda y realmente estoy convidado a regresar a Petén. Así que saludos. Les saludo de Petén, del municipio de La Libertad. De La Libertad, muy bien, excelente, muchas gracias. ¿Alguien más? Vamos. A saludarlos desde Jutiapa, Oriente, Guatemala. Jutiapa, qué excelente. ¿Qué tal está el clima por ahí? Acá también tenemos en los reportes de la página, tenemos personas en Cobán también.
Tenemos de Ciudad de Guatemala. ¿Quién más? ¿Quién más nos quiere mandar un saludo en lo que se incorpora el doctor? Saludos desde México, Puebla. Desde Puebla, México. ¡Wow! Sí. ¿Qué nos puede contar de Puebla? De Puebla, la comida, muchas cosas bonitas. Excelente, muchos saludos. Sí. Gracias. ¿Alguien más? Saludos desde Puebla, México también. Wow, también desde Puebla. Excelente, muchas gracias. Qué gusto. Un saludo desde San Marcos. San Marcos, bienvenidos, colegas de San Marcos. Excelente. Si se dan cuenta, estamos desde Petén hasta Jutiapa, Cobán, San Marcos. Esto es genial. Yo creo que estos espacios es lo que logran unirnos verdaderamente en espacios académicos. Vamos a ver. Sí, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Un saludo muy especial para todos los participantes. Desde San Marcos los saludo. Muchísimas gracias, Darwin Dionisio. Bienvenido. Gracias, muy amable. Buenas tardes. Los saludos desde Coatepeque, Quetzaltenango. Coatepeque, excelente. Desde la ciudad de las Gardenias. ¿Verdad? Excelente, muchas gracias, bienvenida. Buenas tardes, un saludo desde Quetzaltenango. Excelente, Yo buenísimo, me puse gracias. reído. Excelente, excelente. Buenas Vamos a ver. tardes. Un saludo de Antigua Guatemala. Antigua, qué bien, qué bien. Bendiciones a Excelente. cada uno. Muchas gracias igualmente. Es un gusto. Hola, buenas tardes. De la Ciudad de México, la doctora Susana Granada. Un placer estar con ustedes. Hola, doctora, qué gusto saludarla. Cuéntenos un poco más sobre su actividad. Bueno, yo soy abogada litigante y ahorita doy clases en Universidad de Sula, Unitec y TEC de Monterrey. Excelente, excelente. Bienvenida, doctora. Gracias. Saludos al doctor Moreno. Muchas gracias. Ya está él por acá a punto, Ok. de incorporarse. Con él somos grandes amigos y tuve la oportunidad de capacitar en la Hurtado. Excelente. Va a ser un placer estar con ustedes. Excelente, Ya ha muchas venido a gracias. México y es nuestro gran amigo. Lo queremos mucho. Qué bueno, excelente. Gracias. Ahorita vamos a iniciar en unos breves momentitos. Claro que sí. Pero en rojo. Desde la cuna del Imperio Maya, San Benito, Santa Elena, Flores, Petén, Amílcar, Cupul. ¿Ahí?
No se escucha su... Perdón, ahí estamos. Estábamos acá con el temita, pero ahí estamos todos. Ahí sí estamos, ¿o no? ¿Me escuchan? Ahí estamos, Leo. Muchas gracias. Bienvenido. Qué bueno. Ahí estamos. Muchas gracias. Bien, vamos entonces, estimados amigos, vamos a darle la bienvenida al doctor. Quiero reiterar la bienvenida a cada uno de ustedes a las actividades de la Asociación de Abogados y Notarios Cristianos de Guatemala. Y en esta ocasión es un lujo verdaderamente para nosotros el poder presentar al doctor Leonardo Moreno Holman. Es una persona que yo conocí en la ciudad de Costa Rica por un diplomado internacional en litigación oral que tuve a bien recibir tanto por parte de la Universidad de Costa Rica como la Universidad de San Carlos de Guatemala, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala y el CEJA, creo que CEJA es de Chile. Entonces, ¿por qué invitamos al doctor? Les voy a comentar, y no es porque él ya esté aquí entre nosotros, digamos, pero decidimos invitar al doctor porque personalmente he tenido la oportunidad de tener a profesores muy buenos con mucha experiencia y conocimiento en el ámbito latinoamericano, pero personalmente a mí me parece que Leo es de los mejores que yo he podido observar y tener en mi carrera. Así que voy a dejar con ustedes en el uso de la palabra al doctor Leo Moreno Holman y espero que los conocimientos y la vasta experiencia que tiene el doctor pues puedan aportar para el mejoramiento de su práctica, pero no sin antes indicarles que para efectos del diploma, dentro de 45 minutos precisamente vamos a dar las indicaciones de lo que deben hacer para efectos del diploma. Así que, Leo, bienvenido y te cedo la palabra. Muchas gracias, Paco. De verdad, una gratísima invitación. Hace ya muchos años que no he podido visitar Guatemala, así que ahora, a lo menos virtualmente, es un gusto para mí compartir con ustedes y que hablemos un rato, piensen ustedes en cerca de una hora probablemente, sobre el tema de peritos y particularmente la examinación directa de los peritos. Yo diría que hay que tener en cuenta un par de ideas que son muy importantes sobre este tema. Primero, que en materia penal la prueba pericial es muy relevante. Uno diría que ha ido ganando cada vez más relevancia a la hora de influir o de entregar información sustantivamente relevante para que los jueces puedan tomar decisiones. Probablemente otro tema interesante que no vamos a poder abordar porque también es un poco largo es cuáles deberían ser los criterios de admisibilidad de la prueba pericial para compatibilizar la necesidad de la prueba pericial en ciertos contextos versus el aprovechamiento a veces de los litigantes institucionales o de los litigantes privados del uso a veces excesivo de la prueba pericial que influye en la igualdad de armas, que influye en los costos del sistema, en la duración de los procesos penales y por lo tanto ahí hay un delicado de equilibrio que vale la pena considerar, ¿no? Sin perjuicio de eso, dado que es una prueba muy relevante, la presentación de peritos propios y la incorporación correcta de la prueba pericial pareciera ser un tema que se va acrecentando en relevancia en Latinoamérica y en el cual todavía probablemente tenemos mucho que avanzar, ¿no? Partamos con una cuestión previa que a mí me parece importante, que es distinguir claramente lo que es la situación de un perito de lo que llamaríamos un testigo experto o de aquella persona que tiene, dado su estudio, su formación, ciertos conocimientos especiales en una determinada área del conocimiento o conocimientos prácticos, técnicos, en un ejercicio práctico, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque siempre en los juicios podemos encontrarnos con el testigo, es decir, aquel tercero que conoce de manera espontánea o por los dichos de otro ciertos hechos que son relevantes a debatir en un juicio. Tenemos por otro lado que obviamente se regula como un testigo propiamente tal. El testigo experto, que es aquel sujeto que tiene también un conocimiento
sobre los hechos, pero que por su formación, ¿cierto?, o experiencia práctica, le permiten apreciar esos hechos de una manera diferente, distinta. Y eso lo habilita en ciertos contextos para emitir juicios u opiniones. Pero ¿por qué es importante esto? Porque este testigo experto sigue siendo un testigo, no reemplaza al perito, ni permite que el tribunal valore necesariamente sus opiniones como las podría valorar respecto de un perito propiamente tal, ¿no? Y esto es muy importante porque entonces su tratamiento en términos de la litigación es la de un testigo y supone necesariamente que si nosotros necesitamos que él emita algún juicio de opinión, debe ser acreditado en el área específica de su conocimiento y particularmente esta acreditación ordinariamente se hace dentro del contexto de su interrogatorio antes de que le hagamos alguna pregunta en la que se requiere su opinión o juicio, ¿no? Y tenemos, entonces, testigo experto, y luego tenemos al perito propiamente tal, que es aquel que en la lógica de los sistemas acusatorios adversariales más modernos es alguien designado o nombrado por las partes, ¿cierto?, que no conoció directamente de los hechos, sino que interviene con posterioridad a la ocurrencia de los hechos, pero que puede apreciarlos, ¿cierto?, con su conocimiento experto, lo que le permite emitir juicios, opiniones y generar conclusiones que van a habilitar al tribunal para conocer de mejor forma de esos hechos. Entonces es muy importante que el perito, y esta es la gran diferencia con un testigo experto, aparece una vez que los hechos o los elementos sobre los cuales va a evacuar su pericia ya ocurrieron o ya fueron incautados dentro del contexto del sistema de persecución penal, ¿no? Y por otro lado, que en los sistemas acusatorios adversariales, salvo algunos países, el perito es de parte. El perito es alguien que es buscado por uno de los litigantes, Ministerio Público, defensa, querellante particular, defensor particular, para sustentar algunos elementos relevantes de su teoría del caso, ¿no? La norma o la regla, que todavía rige en algunos países, de designación de peritos por parte del tribunal, peritos que vendrían de alguna manera a solucionar el conflicto e informar al tribunal de manera, entre comillas, más objetiva e imparcial, versus la posibilidad de nombrar peritos adjuntos de las partes, es algo que en general se ha ido desechando en los modelos acusatorios adversariales, toda vez que, como sabemos, los jueces no tienen, ¿cierto?, facultades, o no debieran tener facultades probatorias en el contexto de los juicios, y por lo tanto no se vislumbra cómo ellos podrían ser quienes determinen la necesidad de una pericia o que determinen quién va a ejercer ese cargo para los efectos de evacuar esa pericia. Por lo tanto, toda esta tradición media inquisitiva que tenemos en nuestros países de los listados de los peritos de la corte, es algo que se va desechando y descartando los modelos acusatorios adversariales para reemplazarlos por los peritos, ¿cierto?, de parte, ¿no? Que es lo que precisamente descansa luego en que la forma en que ellos declaran en los juicios está sujeto básicamente al control de los propios litigantes. Una segunda idea que a mí me parece que es muy importante tener a la vista antes que entremos al examen de peritos propiamente tal, es probablemente uno de los problemas más grandes que tenemos en Latinoamérica, es que la idea del medio probatorio, prueba pericial, involucra dos cuestiones que generan en general problemas en Latinoamérica a nivel de interpretación, ¿no? Para configurar una prueba pericial necesitamos, o la mayoría de los sistemas exigen un informe pericial escrito, evacuado por este experto, ¿no? Esto por un lado. Y por el otro, entendemos que salvo algunas situaciones excepcionales contempladas expresamente en la ley, la prueba pericial propiamente tal en juicio está constituida por la declaración
verbal del perito en la audiencia de juicio sometido al interrogatorio de las partes, ¿cierto? Y entonces, esta aparición del informe escrito nos genera muchos problemas, tanto así que en algunos países pareciera que estuviéramos hablando de dos medios probatorios distintos. Uno es el perito declarando, que sería una suerte de declarante, y por otra parte un informe pericial que en muchos países tiende a transformarse en una prueba documental, ¿no? Entonces es muy importante que ustedes tengan claro que esto no debe funcionar así. El rol del informe pericial escrito tiene que ver con dos cuestiones básicas que son importantes para los temas de admisibilidad de la prueba pericial en las audiencias de preparación de juicio, en la audiencia preparatoria. Por lo tanto, quien desee rendir prueba pericial debe solicitarle un perito de su confianza, ¿cierto?, que evacúe esta prueba pericial, que emita un informe escrito, y en la audiencia de preparación de juicio oral, este informe pericial permite dos debates que son muy relevantes. Primero, la pertinencia de la prueba pericial, lo cual va a estar definido por el objeto de la pericia, es decir, para qué se hizo esta pericia, que está contenido obviamente en el informe pericial escrito. Y en segundo lugar, para determinar quién es el autor de esta pericia, que también va a estar establecido en ese informe pericial escrito, ¿no? Nosotros en Latinoamérica, a diferencia de lo que puede ocurrir, por ejemplo, en Alemania, entendemos que la declaración del perito en principio es insustituible, ¿no? Y por lo tanto, quien evacúa la pericia es quien debe concurrir a declarar al juicio, ¿no? Entonces, el informe pericial escrito cumple, previo al juicio, estas dos funciones: determinar la pertinencia de la pericia, y en segundo lugar, determinar quién es quien evacuó esta pericia, que es quien tiene que ser citado a la audiencia de juicio para declarar personalmente frente al tribunal. Y este informe pericial, por lo tanto, no se constituye en un medio de prueba autónomo o independiente diferente del perito. Cuando el juez de control o el juez de garantía dicta el auto de apertura del juicio oral, determinando cuáles son las pruebas que han sido declaradas admisibles de ser producidas en el juicio, entonces en esa resolución tiene que estar mencionado el nombre del perito. El informe pericial no se menciona, no constituye una prueba documental distinta de la declaración del perito. Sin perjuicio de ello, este informe pericial todavía cumple otra finalidad ahora en el contexto del juicio oral, ¿no? Y la finalidad de este informe pericial escrito en el juicio oral es que, dependiendo de si el perito está siendo interrogado directamente o el perito está siendo contraexaminado, este informe pericial escrito puede ser utilizado como un registro previo, ya sea para refrescar la memoria del perito que está declarando en la audiencia de juicio en el examen directo, o ya sea para confrontar al perito en el contexto de un contraexamen. Pero en caso alguno, este informe pericial, como ya decíamos, puede constituirse en un medio probatorio independiente o un medio probatorio complementario o coexistente con la declaración del perito. A mí me parece que esta es una cuestión esencial que todavía no se ha resuelto correctamente en todos los países, pero que es importante que se considere. El informe pericial escrito no es sino un registro previo, y todos nosotros sabemos que en los sistemas acusatorios adversariales rige un principio básico, que es la prohibición de sustitución de una declaración por un registro previo, ¿cierto? Salvo situaciones excepcionalísimas que tienen que estar expresamente señaladas en el ordenamiento procesal penal. Ningún registro previo puede sustituir a un declarante. Y por lo tanto, el informe pericial no puede sustituir al perito, salvo que estuviéramos en una situación de excepción que expresamente permitiera esa operación o la posibilidad en el juicio. Dichas estas dos o tres ideas generales,
vamos a dividir nuestro análisis de la prueba pericial en los contextos de un examen directo, básicamente en tres grandes ideas. La preparación del perito para declarar en el juicio, el interrogatorio del perito para los efectos de acreditarlo y la interrogación del perito destinado a que manifieste, exprese y justifique las conclusiones de su informe. Diríamos básicamente, estos son los tres grandes ejes que deberían ser de preocupación de un litigante. Todo esto, obviamente, en el contexto de que yo he llegado a la conclusión de que requiero de un peritaje porque mi teoría del caso supone la acreditación de ciertas proposiciones fácticas que requieren de una justificación técnica, de una explicación técnica. El conocimiento lego, entonces, es insuficiente para apreciar correctamente las proposiciones fácticas que yo quiero presentar ante el tribunal. Y eso me hace, ¿cierto?, recurrir a la necesidad de solicitar una pericia. Pero habiendo pasado este umbral básico, que es que necesito para acreditar estas proposiciones fácticas de mi teoría del caso un perito, ya vamos a ir a enfrentar el juicio y lo primero que necesitamos analizar es la idea de la preparación del perito. Tal como es indispensable en los contextos de los juicios orales entrevistarse previamente con los testigos, con mayor razón es indispensable entrevistarse con los peritos. ¿Por qué necesitamos entrevistarnos con un perito antes de ir al juicio y a hacer nuestro examen directo de este pericio en el juicio? Por varias razones. Vamos a enunciar algunas de ellas. Primero, porque nosotros necesitamos reunirnos con el perito para poder determinar la forma en que vamos a dialogar con él en el contexto de la audiencia de juicio. Y eso supone muchas veces la aclaración de terminología técnica, ¿cierto? Todos aquellos que profesamos un área de conocimiento determinada tenemos una jerga, tenemos un cierto lenguaje que nos particulariza. Bueno, eso ocurre con un perito y todavía más complejo, dependiendo del área de experticia de ese perito, ese lenguaje, esa terminología técnica varía, ¿no? Y por lo tanto, las apreciaciones que a primera vista pudiéramos tener nosotros de nuestra experiencia acumulada como litigante puede ser insuficiente. Y por lo tanto, tenemos que reunirnos con este experto para saber que cuando él usa un determinado léxico, cuál es el sentido, cuál es la naturaleza de esas afirmaciones o cuál es el contenido material que le podemos dar a esos términos. Segundo, las pericias son siempre una operación compleja, ¿no? Que considera una serie de elementos para su elaboración correcta. Ya vamos a volver sobre esto un poco más adelante. Y entonces, junto con entrevistarme con el perito para saber la terminología que va a usar y que yo pueda entender cada uno de esos usos y palabras, también es importante que uno haya leído previamente el informe pericial para determinar dónde están las áreas más complejas de entendimiento de esa pericia, para pedirle al perito precisamente que nos aclare todos esos puntos que pudiéramos llamar confusos de la pericia que él ha elaborado. También es muy importante, en tercer lugar, entrevistarse con el perito porque los abogados tenemos un problema, ¿no? Que queremos normalmente que la prueba rinda el 100% de la exigencia que nosotros consideramos el tribunal nos va a establecer en la audiencia. Bueno, con las pericias es muy importante no forzar conclusiones, no pedirle al perito algo que no nos puede dar, ¿no? No le podemos pedir a un perito que examinó una víctima de un presunto delito de violación que nos diga si hay violación, por ejemplo. Eso sería una pregunta que excedería el campo de conocimiento del perito y, en segundo lugar, significaría pedirle al perito que se comprometa con algo que probablemente no va a estar en condiciones de justificar. Y por eso, como digo, una tercera cuestión relevante a hablar con los peritos siempre es establecer cuáles son los límites de la pericia.
¿Hasta dónde llega la opinión del perito en términos técnicos y justificables y dónde empieza el área de simple especulación o peor, de simple concesión hacia el litigante que lo está interrogando, pero que no va a poder ser justificado al nivel del estándar de convicción que requiere el tribunal? Una cuarta idea sobre esta preparación del perito tiene que ver con, una cosa es el informe escrito, ¿no?, que tiene una cierta estructura, una cierta lógica en cuanto a cómo se va a elaborar y a las partes que éste va a tener. Y otra cosa distinta es que determinemos con el perito cuál es la forma más eficiente, persuasiva, de presentar esa información al tribunal, que supone dos cosas básicamente. ¿Qué de lo que está en la pericia va a ser objeto de interrogación? Y habiendo determinado qué se va a interrogar de esa pericia, ¿cuál es el orden más idóneo, más persuasivo para enfrentar los distintos temas que pudieran estar abordados en esa pericia escrita? Una cuarta cuestión muy importante con los peritos, cuarta o quinta, muy importante con los peritos, es determinar dónde la exposición del perito de manera verbal, en condiciones de inmediación ante el tribunal, puede ser insuficiente para el adecuado entendimiento del juez del contenido de la pericia, ¿no? Y por lo tanto, en algunos contextos vamos a tener que requerir del perito ejemplos, demostraciones, utilización de elementos materiales, ¿no? Y todo esto tiene que estar plenamente acordado. Ustedes, como todos han leído, supongo, teoría del caso, ¿cierto? Una regla básica es que uno en los juicios no improvisa, sino que uno planifica en la teoría del caso y ejecuta en el juicio. Y por lo tanto, con un perito yo no quiero improvisar cosas que puedan no ser efectivas a la hora de comunicar la información que yo requiero al tribunal. Por lo tanto, en esta entrevista veremos qué términos, qué operaciones, qué elementos de su pericia evacuada por él requieren de un elemento adicional, ¿ah?, de un apoyo para que el tribunal los entienda correctamente. El perito va a graficar algo en una pizarra, el perito va a hacer una demostración, el perito va a manipular algún elemento para demostrarle al tribunal cómo funciona, etc. Todo eso tiene que estar previamente conversado con el perito. Bueno, una cuestión básica también, otro elemento importante de por qué tenemos que entrevistarnos previamente con los peritos es porque necesitamos saber quién es el perito. Y necesitamos adentrarnos en sus antecedentes, ya sea como perito propiamente tal, pero también personales, ¿cierto? Porque tenemos que evaluar si hay algunos aspectos de su historial profesional, académico o personal que pudieran ser relevantes para acreditarlo ante el tribunal, pero también para conocer eventuales debilidades que pudiera presentar este perito y que nos puedan permitir justificarlas razonablemente ante el juez en nuestro examen directo y no dejarlas como un arma que pueda usar el contraexaminador en su contraexamen. No sé, alguien que ha cambiado permanentemente de trabajo, alguien que fue eventualmente expulsado de un servicio público donde realizaba el mismo tipo de pericia, alguien que tiene alguna sanción administrativa. Bueno, necesitamos, ¿cierto?, conocer de toda esta información para evaluar si es que no la vamos a presentar al tribunal o si la vamos a presentar al tribunal, cómo vamos a justificar eventualmente estas debilidades para que no puedan ser utilizadas, digo, como un arma por parte del contraexaminador. También es importante, particularmente cuando se trata de peritos nobles en el tema de los juicios orales, explicarles la dinámica que va a ocurrir en el juicio, cómo van a ser interrogados, cómo van a ser contrainterrogados, cuál es el rol de las objeciones y cuál debe ser el comportamiento del interrogado durante las objeciones. Enseñarle al perito que no tenga problemas si olvida un detalle que no sea muy significativo, porque nosotros vamos a proceder a utilizar su informe previo para refrescarle la memoria, es decir, darle cuenta de alguna manera de cuál es la dinámica
de interrogación en los juicios. Quizás aquí también recomendar, algo vamos a volver más adelante, que si se trata de aquellas legislaciones, como son la mayoría de las latinoamericanas, que parten el interrogatorio pericial con la exposición de las conclusiones del perito, que tienda a ser bastante breve en esta alocución inicial, porque los códigos más modernos han ido desechando esta idea de que los peritos parten declarando sobre sus conclusiones y luego son interrogados por las partes, por una razón casi evidente, ¿no? Las conclusiones no valen nada mientras no se haya validado y justificado la metodología con la cual se obtuvieron. Y por lo tanto, entre comillas, partir por el final, es decir, presentar al perito y que éste inmediatamente exponga sus conclusiones, la verdad es que no genera necesariamente mayor convicción en el tribunal porque le faltan elementos de juicio para valorar si esa opinión, esa conclusión está justificada, está fundada en el conocimiento científico arraigado o si es una mera especulación, ¿no? Y por lo tanto, uno debería entender que en esa tarea de construir la credibilidad del perito y luego la credibilidad de su testimonio y de sus conclusiones es una labor en que los litigantes tienen un rol prioritario, ¿no? Y por lo tanto, uno debiera descartar que esto lo construya única y exclusivamente el perito. Por eso mi recomendación de que el perito más bien sea bastante parco, bastante breve en estas admoniciones que le hace el tribunal de que una vez que se sienta, manifieste las conclusiones de su informe. Yo diría que con esta primera aproximación respecto a la preparación del perito, podemos dar una visión general de lo que debería comprometer esta preparación, ¿no? Los elementos que deberían estar detrás de esta preparación del perito. Sin duda, y esto también para los que a veces se hacen estas preguntas, más se hacen en el caso de los testigos, la preparación de la prueba es ética y legal. Y más aún, es un imperativo de un abogado serio y profesional, porque tiene que ver básicamente con corroborar que el perito aporta al establecimiento de proposiciones fácticas necesarias para mi teoría del caso, ¿no? Esta idea, vuelvo a decir, de que uno planifica en su teoría del caso y ejecuta en el juicio. Por lo tanto, yo no puedo ir a ver en el juicio si lo que dice el perito me es útil o no, porque eso sería un riesgo demasiado alto porque se está haciendo frente al juzgador. Vámonos ahora al segundo gran capítulo que dijimos. Preparación del perito, entonces, supone entrevista con el perito y determinación del conjunto de elementos que acabamos de ver. Una segunda gran capítulo, ahora ya en el juicio mismo, al inicio del interrogatorio del perito, directamente o luego de que el perito, de manera muy sucinta, muy breve, haya indicado al tribunal cuáles son las conclusiones de su informe, vamos nosotros, que somos quienes presentamos a ese perito, a proceder al primer gran capítulo de interrogación de este perito que tiene que ver con lo que se denomina la acreditación. La acreditación de los peritos es indispensable. Nunca pueden ustedes saltarse la acreditación del perito. Porque una cosa es que el juez de control pueda haber conocido los antecedentes del perito para determinar que profesaba la ciencia, arte u oficio del conocimiento que requiere la pericia o que tiene a lo menos una idoneidad media, dado que acompañó antecedentes, currículum, antecedentes de sus estudios, etc. Y otra cosa muy distinta en el juicio, porque el tribunal de juicio no sabe quién es este perito, no sabe su nivel de experticia, y ustedes comprenderán que obviamente si voy a entrevistar a un experto y voy a validar las conclusiones que este experto va a plantear al tribunal, entonces necesariamente el tribunal debe convencerse de que está frente a un experto en el área del conocimiento respecto de la cual recae la pericia y que es de una utilidad importante para resolver el conflicto en que el tribunal debe intervenir, ¿no? Y por lo tanto, para ponerlo en términos simples, la primera tarea es presentarle al juez al perito que vamos a
luego interrogar sobre su informe. ¿Qué significa esto? Significa hacerse cargo de nuevo de un par de ideas básicas. La primera gran idea, ya vamos a ir a las áreas de acreditación, pero la primera idea que tenemos que tener en la cabeza es: hay que justificar que para poder apreciar adecuada y correctamente estos hechos sobre los cuales va a recaer la declaración del perito, se requieren de sus conocimientos, ¿no? Lo primero que tenemos que validar entonces ante el tribunal con algunas preguntas dirigidas al perito es que efectivamente este perito es indispensable, es necesario para que el juez pueda conocer correctamente los hechos, ¿no? Y en ese contexto tenemos que tener a la vista que más adelante, cuando toquemos los temas de acreditación, es muy importante que uno tenga a la vista la necesidad, muchas veces, no solo de una acreditación general en el marco de un determinado conocimiento, sino una acreditación a veces muy específica, ¿no? Es la gran diferencia que existe entre qué puede opinar un psiquiatra, por ejemplo, y sobre qué puede opinar un psicólogo, o sobre qué puede opinar un médico general y sobre qué puede opinar un especialista. Dependiendo del nivel de los hechos que nosotros necesitamos acreditar, puede ser suficiente el conocimiento más general o en algunos casos será indispensable el conocimiento específico en el área de su experticia, ¿no? Y esto es muy importante de dejárselo claro al tribunal, porque a veces, cuando tenemos más de una pericia y son de las partes que se oponen en sus planteamientos, uno de ellos se aproxima desde el conocimiento general y otro se aproxima del conocimiento específico. Entonces tenemos que demostrar, si somos aquellos que nos aproximamos desde el conocimiento específico, por qué ese conocimiento es superior a aquel que pueda tener otro experto, pero en un área mucho más genérica del conocimiento, ¿no? Vuelvo a decir, médico general, especialista, traumatólogo, cardiólogo, etc. También es muy importante que en la medida que yo acredito correctamente al especialista, ya sea de manera genérica porque es suficiente o de manera más específica porque es lo necesario para el caso en concreto, permite validar a ojos del juez las preguntas más técnicas que luego yo le pueda formular, ¿no? Porque si yo he acreditado a un psicólogo, por ejemplo, pero después vamos a hablar de medicación, entonces a mí me interesa que le quede claro al tribunal que eso es un problema. El psicólogo en principio no va a poder prescribir medicamentos, eso es más propio de un psiquiatra, ¿no? Entonces, esto de ir delimitando los campos específicos de conocimiento permite que el tribunal después pueda tener una mejor guía a la hora de aceptar o no ciertas preguntas y de resolver, esto es muy importante, de resolver las eventuales objeciones que se planteen en el contexto del interrogatorio o contrainterrogatorio de ese perito. Dicho esto, entonces, como una cuestión general, necesitamos presentar entonces a nuestro experto, validarlo ante el tribunal. Necesitamos que el tribunal, después de que lo acreditemos, necesite escuchar su opinión, se convenza de que su conocimiento lego le es insuficiente para poder apreciar correctamente los hechos y por lo tanto requiere del auxilio de este perito para conocer correctamente los hechos. Dicho esto, entonces, enunciemos algunos de las temáticas, ¿cierto?, que podrían ser abordadas en el contexto de la acreditación. Yo diría que es muy importante, en primer lugar, el conocimiento mismo. ¿Cuál es el conocimiento que profesa este experto? Pero aquí ustedes tienen que tener claro que hay una área de acreditación, si quieren ustedes, de conocimiento formal. Y hay un área tan o más relevante como esa que es la actualización. Porque una de las características que tiene el conocimiento científico es que va evolucionando en el tiempo.
Y por lo tanto, yo podría ser un médico especialista, pero mi último curso en la especialidad médica que yo profeso lo hice en los años 90. Bueno, nadie negaría que soy doctor y que soy un especialista en un área, pero podría levantarse dudas respecto de si ese conocimiento no actualizado es suficiente o no para responder correctamente a las dudas que se le han planteado al tribunal o que van contenidas en su informe pericial. Por lo tanto, nunca pierdan de vista que una cosa es el conocimiento formal, estudios, ¿ah?, licenciaturas, posgrados, doctorados, etcétera, y otra cosa es la actualización de ese conocimiento, ¿no? Obviamente hay que privilegiar una combinación de ambos, pero es muy importante que uno esté en condiciones de demostrarle al tribunal que el experto que uno tiene se ha actualizado. Y esto lo digo porque muchas veces en los servicios públicos agotamos el área del conocimiento en el conocimiento formal. Pero normalmente ese conocimiento formal tiene muchos años de data, es antiguo y no necesariamente es un conocimiento actualizado. Segundo, lo que decíamos en el punto anterior, a veces este conocimiento formal actualizado puede todavía ser insuficiente si para la opinión específica para la cual se está presentando el perito se requiere un conocimiento especializado. Una especialidad médica, una especialidad en el tratamiento de determinados imputados, por ejemplo, un especialista en interrogatorios o aplicación de cuestionarios a menores presuntamente abusados, por ejemplo, ¿no? Entonces, a veces este conocimiento formal, su actualización todavía sigue siendo insuficiente si es que el área donde va a emitir una opinión el perito requiere, como digo, un conocimiento todavía más especializado. Un complemento de estas cuestiones del conocimiento formal, de la actualización y de la especialización es el conocimiento práctico, ¿no? Una cosa es el conocimiento academicista, alguien que es profesor de la universidad, que escribe libros, pero que no ejecuta materialmente muchas de las operaciones a las que se refiere, a alguien que combina las dos cuestiones. Por lo tanto, también es importante que si para el caso usted considera que es una cuestión relevante, el resaltar que junto a este conocimiento formal actualizado, especializado, existe un conocimiento práctico. Hay una dinámica de trabajo en la que permanentemente ese conocimiento más académico se pone en práctica. Un cuarto tema, y esto tiene mucho que ver con lo que a veces se denomina ciencia denominada basura o ciencias nobles, en la lógica del fallo Daubert, ¿no? Tiene que ver con la necesidad de demostrarle al tribunal la confiabilidad del conocimiento que profesa el experto. Y que eso ya no solo tiene que ver con él, sino que el área de conocimiento en la que él está inmerso y que aplica para realizar esta pericia es un área de conocimiento reconocida por el mundo científico, validada por el mundo científico, ¿no? Y esto también es muy importante porque también la evolución de la ciencia, del conocimiento, hace que vayan apareciendo nuevas escuelas, nuevas especialidades, nuevos conocimientos específicos, pero que no necesariamente tienen el mismo reconocimiento en la comunidad científica, ¿no? También es muy importante, porque estamos hablando del área de evacuar pericias concretas, materiales, en un caso específico, el que uno le demuestre al tribunal el manejo de las metodologías explicativas utilizadas por el perito. La lex artis del perito, ¿no? ¿Cierto? Los que de aquí hay 95 personas, muchos habrán estado en el Ministerio Público, están en el Ministerio Público, saben que hay protocolos, ¿cierto? No es que alguien que tenga un conocimiento experto, cuando desarrolla una determinada actividad, lo hace libremente. No, hay protocolos que son los que permiten garantizar precisamente que esa pericia efectuada de la manera en que se define en ese protocolo, ¿cierto?, permite arribar a una conclusión confiable, ¿no? Entonces también es importante
saber cuáles son esos protocolos, si esos protocolos están actualizados, si son coincidentes con lo que el mundo científico en esa área del conocimiento requiere de metodología de trabajo. También es importante, porque puede ser un tema de contraexaminación que yo tengo que prever, el que usted considere un poco lo que hace la jurisprudencia más moderna canadiense, estadounidense, que tiene que ver con que las pericias siempre engloban un riesgo. Y ese riesgo es el de sustitución del juzgador. Y por lo tanto, tenemos que demostrar que la pericia es indispensable, es necesaria. No es posible apreciar correctamente estos hechos sino a través del conocimiento de estos expertos que profesan esa área de conocimiento. Y esto es muy importante para un juez y sin duda para un jurado, el demostrarles que la manera de aproximarse a este fenómeno desde el sentido común o de las máximas de la experiencia que pueden tener los jueces es insuficiente. Se requiere este conocimiento. Pero esto pasa por demostrarle al juez que esto es necesario, no útil solamente. Y esto lo digo porque muchos códigos, de hecho el chileno sí lo tiene, muchas veces establecen una regla de admisibilidad de la prueba pericial en la que dicen que se admitirá las pericias, ¿cierto?, cuando sean necesarias, que es el criterio razonable, o cuando sean útiles al juzgador. La utilidad es un nivel de requerimiento mucho más bajo. Es que usted podría apreciar esto, pero le va a ayudar el que exista un experto que le informe sobre ciertas cuestiones fácticas, ¿no? Pero ya no es indispensable. Por lo tanto, queda mucho más libre la valoración de esa opinión por parte del juzgador. Es distinto cuando yo convenzo al juzgador que ese conocimiento experto es indispensable, necesario, no es posible apreciar correctamente los hechos sin ese conocimiento. También es importante nunca olvidarse, y esta es la razón de por qué el perito concurre a las audiencias de juicio. Uno podría decir, bueno, si el informe pericial escrito está bien hecho, tiene una estructura razonable, que probablemente es otro gran tema de discusión, ¿por qué tenemos que llevar al perito? Bueno, la razón es muy simple. Porque la pericia es la concreción de las decisiones que toma el perito. Por ejemplo, ¿qué metodología utilizar? ¿Por qué esa metodología y por qué no otra? ¿Cuáles son las condiciones óptimas de... Perdón, ¿me escuchan? Porque dice aquí que me silenció el operador, el administrador. ¿Me siguen escuchando? Sí, te escuchamos, Leo, perdón. Un pequeño detalle ahí, perdón. No te preocupes. Entonces, vuelvo al último punto. Es muy importante que uno valide la metodología utilizada y las decisiones que tomó el perito, ¿no? Un psicólogo podría aplicar muchos test. En su informe pericial va a venir contenido uno o más de ellos. Pero no nos basta que nos explique que aplicó esos tests. Necesitamos que nos diga por qué decidió aplicar esos tests. ¿Por qué decidió no aplicar otros? ¿Por qué ese test que aplicó tiene un nivel de confiabilidad más alto que otros que podría haber utilizado? Bueno, todas esas decisiones entonces requieren de un ámbito de justificación por parte del perito en el contexto de su acreditación. Yo diría, una vez más, que con estas ideas uno ya tiene más o menos claro de qué se trata la acreditación del perito. Por lo tanto, una acreditación del perito, como muchas veces uno escucha en los juicios, que está basada básicamente en que el perito nos diga su nombre, la institución a la que pertenece, los estudios que tuvo, y eso sería todo, es insuficiente. Yo no estoy diciendo que se hagan cargo
de todos los temas que yo les acabo de plantear o con un nivel de profundidad muy alto. Pero ustedes tienen que evaluar el tipo de pericia, el tipo de opinión y, ojo, ustedes están en un examen directo. Por lo tanto, están presentando prueba propia. Tienen que evaluar. ¿La contraparte va a presentar peritos? ¿Qué particularidades tienen esos peritos? ¿Cómo hago que el tribunal, cuando tenga dos peritos eventualmente diciendo cosas distintas, ¿por qué tiene que preferir al mío? ¿Por qué mi perito es un mejor experto? ¿No? Y entonces yo tengo que hacerme cargo de esta situación en la acreditación del perito. Una vez que usted culmine todo este capítulo de acreditación del perito, es decir, que el tribunal ahora sepa que está ante un experto, alguien que tiene conocimientos formales, prácticos y actualizados, y que está en condiciones de fundar y justificar las decisiones que tomó para evacuar su pericia, entonces ahora sí me interesa saber qué metodología usó, cómo lo usó y cuáles son sus conclusiones. Ahora sí puedo avanzar al núcleo esencial de su pericia, que es el desarrollo de la misma. Pero, insisto, es indispensable, antes de pasar a este capítulo que vamos a hablar de los hechos o del objeto de la pericia, que usted previamente lo haya acreditado. Porque en la medida que queda bien acreditado el perito, tengo un juzgador, tengo un jurado que está interesado, que requiere del conocimiento del perito, por lo tanto va a prestar mucha atención al desarrollo del interrogatorio ahora ya referido a la pericia y sus conclusiones. Tercer capítulo entonces, teníamos que prepararlo antes del juicio, tenemos que en el juicio nuestra primera labor es acreditar al perito y presentárselo al tribunal, y luego llegamos a nuestro segundo gran capítulo en juicio, que es el examen directo en torno al objeto de la pericia y las conclusiones a las que ha arribado nuestro experto. Y aquí lo que ustedes siempre tienen que tener en consideración de nuevo es el foco de sus preguntas. Y por lo tanto, ¿cómo vinculamos aquellas proposiciones fácticas que hemos identificado en nuestra teoría del caso con las aseveraciones que este perito puede entregar en el juicio, que son consistentes y coherentes con lo plasmado en su informe pericial escrito? ¿Ah? Y en esto vuelvo a lo mismo que les decía antes, no fuerza al perito a salirse de su examen, de su informe escrito, porque lo que va a ocurrir es que el contraexaminador es lo primero que le va a demostrar al tribunal, que este perito hoy día nos dice muchas cosas que no dijo en su informe escrito. Es importante con los peritos identificar con mucha claridad las temáticas o áreas que yo voy a tratar con él. Por eso era tan importante su entrevista previa. Porque como el perito es un experto, sabe más que nosotros en esa área del conocimiento, puede tender a tomarse el interrogatorio, es decir, a hablar de lo que él quiere hablar. Y es muy importante que uno mantenga el foco para mantener al perito focalizado en aquellas cuestiones que son jurídicamente relevantes para nosotros o que dotan de credibilidad a las opiniones o juicios que el perito va a emitir durante su testimonio. Y por lo tanto es muy importante que el abogado no pierda el hilo, no se desenfoque de la información que usted requiere. Reiterar en este ámbito del examen directo del testigo que no hay que usar a los peritos para forzarlos a emitir conclusiones favorables. Si lo que nos entrega el perito al final de sus conclusiones son evidencias directas, perfecto. Pero si lo que nos entrega el perito al final de sus conclusiones son indicios, bueno, es tarea suya como litigante el construir a partir de esos indicios un razonamiento que le permita convencer al tribunal que de él se desprende el establecimiento de determinadas proposiciones fácticas en su alegato de clausura. Pero no le pida, como decíamos, al perito más allá de lo que éste puede dar. Por tanto, uno tiene que tener en la cabeza que aunque el perito sea de parte, el perito profesa
una ciencia, un conocimiento, una técnica, un arte que tiene reglas que están definidas por una comunidad científica a la que el perito pertenece. Y por lo tanto, sacar al perito de esas áreas solo es debilitarlo ante el tribunal y favorecer un contraexamen que pudiera dañarlo. Por eso es importante respetar la necesaria autonomía del perito y de su dictamen, el que el perito aparezca, no solamente diga cosas ante el tribunal, sino que aparezca como un perito objetivo e imparcial. Ejemplo de esto, muy importante en un examen directo, por ejemplo, preguntarle al perito sobre los niveles de error de la metodología que está utilizando. Eso demuestra seriedad, eso demuestra profesionalismo. Hasta el ADN, ¿cierto?, tiene cierto margen de error. Bueno, un perito que aunque sea mío, aunque esté diciendo cosas que son favorables para mi teoría del caso, reconoce que hay márgenes de error, es alguien que queda como alguien más imparcial, más objetivo. Tienen que tener a la vista, si bien son criterios de admisibilidad probatoria en materia de peritos, pero tienen que tener en la vista, y son muchas veces criterios para hacer un contraexamen, los criterios del fallo Daubert. Esta idea de la oposición entre el conocimiento científico comprobado y la ciencia Nobel o la ciencia basura. Por lo tanto, es muy importante que el perito le transmita al tribunal que este es un conocimiento aceptado por la comunidad científica, que es un conocimiento respecto al cual se ha escrito, ha sido probado, hay estadística, por ejemplo, sobre sus resultados, que su nivel de error es conocido, que están definidas sus condiciones óptimas de ejecución, ¿no? Y por lo tanto, el tribunal, a medida que va recibiendo esta información, va validando las conclusiones que luego le va a entregar el perito, porque sabe que se ha respetado correctamente el conocimiento de este mundo científico y la lex artis de aplicación específica de esta pericia. Si bien es cierto, como se dice siempre en los exámenes directos, que el protagonista es el declarante, y lo decimos allá en el testigo, ¿cierto? Y decimos que el abogado se note poco, también tenemos que reiterarlo en este contexto. Obviamente, en el caso de un perito que expone su informe pericial en un examen directo, el protagonista es él. Pero nunca menosprecien el rol que ustedes tienen, porque ustedes son los que tienen la teoría del caso y ustedes son los que saben lo que ese perito necesita acreditar ante el tribunal para favorecer su teoría del caso. Por lo tanto, mi rol es siempre mantener el control del perito y el foco del perito en su testimonio respecto de aquellos elementos que son relevantes para mi teoría del caso. Primero. Segundo, mi rol es también pedirle al perito la traducción de la terminología técnica, científica, a un lenguaje entendible por un lego. Yo no me puedo arriesgar a que el perito utilice ciertas terminologías que no estén siendo entendidas, ya sea por el tribunal profesional o por el jurado. Entonces necesito que cuando yo escucho ciertos términos, preguntarle a ese perito qué quiere decir con ello, ¿cierto? Si lo pudiera explicar de una manera más simple. También en ciertos contextos, control sobre el perito significa lo que habíamos hablado al inicio de la preparación, que yo le pida al perito que simplifique todavía más sus expresiones, traduciéndolas en ejemplos, demostraciones u otros apoyos que puedan permitir que el tribunal o el jurado puedan apreciar mejor lo que este perito quiere expresar con sus dichos. Otro tema relevante. El interrogatorio directo del perito es temático. ¿Por qué? Por una razón muy simple, porque dijimos que los peritos intervienen después de ocurridos los hechos y respecto de un suceso o respecto de un objeto específico, ¿no? Y por lo tanto, su apreciación de los hechos es normalmente más parcial, ¿no? No tienen un correlato cronológico de toda la secuencia de los hechos, sino que intervienen a propósito de ciertos eventos, sucesos o de respecto de ciertos elementos que han sido incautados en el proceso investigativo. Y eso significa
que uno tiene que elegir normalmente un examen temático y tiene básicamente dos grandes líneas para seguir. Uno es seguir la estructura del informe, que a veces es útil, pero a veces distrae al tribunal de las cuestiones más relevantes. A veces yo puedo seguir la estructura del informe en términos de sus pasos, pero solo refiriéndome de manera mucho más específica y más detallada a aquellos donde están contenidas las cuestiones más relevantes que yo quiero tratar. U otros expertos recomiendan que con los peritos es mucho más eficiente hacer un primer capítulo de interrogación destinado a explicitar la metodología, su justificación y todas las decisiones que tomó el perito para aplicar la lex artis, y luego pedirle al perito que se explaye o exponga las conclusiones para luego volver con preguntas cerradas sobre cada una de esas conclusiones y empezar, si quiere usted, a desmenuzar o analizar temáticamente las distintas conclusiones a las que llevó el perito y, una vez más, su justificación. Obviamente, al igual que cualquier interrogatorio directo, el interrogatorio directo de un perito se estructura básicamente con preguntas abiertas, pero a diferencia de un testigo, muchas preguntas cerradas. Los peritos normalmente, cuando uno los deja hablar unos minutos, abren un sinnúmero de capítulos de interrogación. Se refieren a múltiples cuestiones de hecho y normalmente usted va a tener que volver a cada una de ellas a través de preguntas cerradas. Usted nos acaba de decir que uno de los test que aplicó era el Rorschach. ¿Qué es el test Rorschach? ¿Cómo se aplica? ¿En cuántas sesiones? ¿Cuánto debe durar cada una de esas sesiones? ¿Cuáles son las condiciones ambientales en que debe aplicarse? ¿Cuál es el nivel de fiabilidad de sus conclusiones? Etcétera. Usted también nos dijo que había aplicado el test de Lucher. Este test, ¿en qué se diferencia del test Rorschach? ¿Cómo se aplica? Etcétera, ¿no? Por lo tanto, hay mucha pregunta cerrada en el examen directo de un perito porque ordinariamente necesitamos irnos focalizando en su conocimiento. Nunca olvide que tenemos que convencer al tribunal de que la operación es la correcta y que fue correctamente ejecutada y que por ello las conclusiones a las que arriba el perito son lo suficientemente fuertes y convincentes para ser consideradas por el juzgador en su sentencia. Todo esto que hemos visto, fíjense ustedes que de alguna manera demuestra por qué no es una buena idea el seguir la regulación que tienen todos nuestros códigos. Hay algunos códigos más modernos que el de interrogatorio de los peritos se hace igual que el de los testigos, ¿no? Con la diferencia de que ellos pueden emitir juicios, conclusiones o opiniones. Pero ya no existe este capítulo de inicio en que el perito expone sus conclusiones, porque si ustedes se dan cuenta, parte importante de lo que yo les he resaltado es que esas conclusiones solo valen en la medida que hay un conjunto de información previa que ha sido puesta en conocimiento del tribunal. Y por lo tanto, las conclusiones vienen a ser el colofón, el final del examen directo, cuando esas conclusiones se hacen naturales, evidentes para el tribunal, en función de la información que se le ha proporcionado previamente. Un par de cosas más. No basta, ¿cierto?, que el perito entonces emita un juicio, una opinión o una conclusión. Debe necesariamente justificarlo. Tal como un testigo, cuando declara, debe dar razón de sus dichos, bueno, un perito también debe necesariamente justificar las razones, y ojo, son razones científicas de sus conclusiones. No son opiniones personales, no son juicios unipersonales, ni tampoco son especulaciones, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Para ponerlo en términos bien concretos. Para que un perito pueda justificar sus conclusiones debe referirse a varios aspectos fácticos. Les menciono algunos. ¿Cuáles son los antecedentes que tuvo a la vista, en concreto? ¿Cuál es la descripción de las metodologías que utilizó?
cuáles son los criterios de validación científica de esas metodologías y de los procedimientos que utilizó. ¿Cuáles son los niveles de error? ¿Cuáles son las condiciones óptimas de aplicación de estas metodologías? ¿Por qué esta metodología es superior a otras posibles de haber sido utilizadas para lograr una pericia similar, ¿no? Y por lo tanto, fíjense ustedes, el control que tienen que hacer ustedes es muy extenso y, vuelvo a decir, requiere mucha pregunta cerrada y requiere, si ustedes se dan cuenta, que uno haya conversado con el experto, porque si no es muy difícil llegar a todas estas cuestiones de manera improvisada en el contexto de un examen. También es importante el que uno tenga, mientras entrevista o interroga al perito en la audiencia de juicio, que uno tenga a la vista el informe pericial del perito, en una hoja aparte las temáticas que estoy abordando con él, pero en esta hoja aparte señalado, ¿cierto?, las páginas de ese informe pericial donde están los distintos puntos que estoy tratando con el perito. La razón de ello, si es que el perito llegara a olvidar algún antecedente o no mencionar algo que usted considera relevante para su teoría del caso, poder refrescarle la memoria, ¿no? Poder refrescarle la memoria utilizando precisamente su informe pericial escrito. Es muy importante tener a la vista aquí, de nuevo, una idea general que quizás la debería haber dicho al inicio, pero la digo aquí ya que estamos en el refrescamiento de memoria. Muchos de nuestros códigos tienen una regla que no es correcta, una regla normativa. Esa regla normativa, por ejemplo, me acuerdo ahora de Perú, por ejemplo, una regla normativa que dice que el perito, mientras declara, puede tener a la vista su informe pericial. Eso es un error, porque lo que se está evaluando en el interrogatorio directo es el conocimiento y la experticia y la justificación de sus conocimientos. Por eso hemos hablado, como ustedes han visto, del ex arte, de niveles de error. Bueno, todo eso supone que lo tiene que saber el perito. Si el perito llegara a olvidar algún detalle de la operación específica realizada o del resultado de la misma, es posible refrescarle la memoria utilizando el informe escrito. Pero nunca pierdan de vista esta idea que yo siempre digo a propósito de las clases de interrogatorios de testigos. Cada vez que se le refresca la memoria a un declarante, se pone en riesgo su credibilidad. Y esto por una aplicación de una regla de sentido común, una máxima de la experiencia, si quisieran mirarlo así como un criterio de valoración del tribunal. Es que hay elementos que razonablemente pueden ser olvidados y que por lo tanto cuando son refrescados no generan un daño en la convicción del tribunal. Y hay otros elementos que si son olvidados, aunque se refresquen, generan un daño en la credibilidad del que está declarando o de su testimonio y que por lo tanto el tribunal va a valorar negativamente en su sentencia. Por lo tanto, no hay que correr el riesgo de que el perito permanentemente esté mirando o leyendo. No, eso hay que guardarlo solo para aquellas situaciones donde el perito olvida algo, ese olvido se vincula con un elemento indispensable para nuestra teoría del caso y pese a que tratamos de obtener su respuesta con un conjunto de preguntas, no lo hemos podido hacer. Solo en ese caso puedo tomar la decisión de refrescarle. Y habiéndole refrescado la memoria, que esto no lo dicen los textos de litigación ordinariamente, a veces el refrescamiento todavía es insuficiente. O sea, aunque yo le refresque, lea su pericia, conteste correctamente la pregunta, si se trataba de aquellos elementos en que el tribunal pudiera considerar que ese olvido no era razonable, entonces voy a tener que preguntarle al perito por qué no lo señaló y que justifique el olvido, ¿no? Porque, vuelvo a decir, no todo olvido es irrelevante para un tribunal. Ya dijimos, es importante también hacer más ameno, más fácil de aprender. Nunca se olviden de esta idea de que cuando uno interroga, tiene que tratar de comprometer el mayor número de sentidos del tribunal
y por eso es importante que los peritos hagan demostraciones, grafiquen, manipulen los objetos que fueron objeto de la pericia, precisamente para poder convencer, demostrar los hechos, las proposiciones fácticas que queríamos acreditar ante el tribunal de una mejor forma. No olvidarse también que si el perito tiene debilidades personales, debieran haber sido tratadas en su acreditación. No al principio, no al final. Ordinariamente en el medio de su acreditación, de manera tal de que si fuera muy dañino el hecho, porque la justificación pueda no ser considerada razonable por el tribunal, todavía tenemos campo de interrogación y un cierre fuerte para acreditarlo suficientemente ante el juzgador. Si la debilidad es de la pericia propiamente tal, es útil hacer ese comentario o ese cuestionamiento durante el interrogatorio referido al objeto de la pericia, los procedimientos y las conclusiones. Solo en el evento que en esa entrevista previa con el perito hayamos determinado que él tiene una buena razón, una buena explicación o justificación para haber omitido, por ejemplo, algún paso, para haber reducido, que es muy típico en los casos judiciales penales, un perito que tenía que hacer 4 sesiones e hizo 3, o un perito que tenía que hacer 3 sesiones de 1 hora y hizo 2 de 1 hora y otra de 40 minutos, ¿no? Entonces, si tenemos una buena razón, vamos a tener que mejor nosotros exponer esta debilidad y justificarla que dejar que lo haga el contraexaminador en su turno de pregunta. Finalmente, y después podemos abrir ahí una ronda de preguntas, 2 cosas más. Primero, no olviden que el interrogatorio perito, al igual que cualquier interrogatorio o examen directo, siempre hay que tener esta idea de la primacía y lo más reciente. Las personas, jueces, jurados recuerdan mejor lo primero y lo último que escuchan. Por eso la utilidad de dividir los interrogatorios temáticamente, porque a la medida que yo divido en más subtemas, en cada uno de esos subtemas puedo aplicar esta idea de la primacía y lo más reciente. Y una consideración estratégica final. Si yo me doy cuenta, porque conocí la pericia del otro, porque indagué sobre las particularidades del perito que va a presentar mi contraria, porque si soy defensor tuve acceso a la pericia del fiscal y la pude estudiar previamente con mi experto, y me doy cuenta que hay cuestiones metodológicas discutibles, es decir, ¿por qué se aplicó esta metodología? ¿Por qué no otra? Es muy importante en el directo justificar, pero en un nivel de detalle muy específico, las decisiones de nuestro perito. Porque si usted este capítulo lo pasa muy genéricamente, usted, ¿qué test decidió utilizar? ¿Por qué? Porque a mí mi juicio es el mejor. Y usted lo deja así, probablemente en el contraexamen van a dejar en evidencia que usted no está entregando elementos técnicos, científicos de validación. Nunca olvide que el perito forma parte de una comunidad científica y los criterios de la comunidad científica no los decide ese perito, los decide la comunidad en general. Y segundo, porque si además la contraparte del contraexamen presenta un perito propio, es muy probable que ese perito sí se encargue de desvirtuar la metodología, la lex artis o las decisiones que tomó su perito. Y usted ya no va a tener espacio para poder salvar esos detalles. Por lo tanto, si usted vislumbra que hay un tema metodológico, lo vamos a anticipar, ¿no? Justificando y entregando todos los antecedentes que sean indispensables al juzgador, de manera tal de que, por un lado, le quitamos veneno, si quieren ustedes, a la intervención de la contraparte, pero básicamente nos evitamos el problema que puede ocurrir cuando un perito en un interrogatorio directo ahora de la otra parte, respecto a un perito propio, venga a cuestionar, ¿cierto?, toda la metodología utilizada por nuestro perito, porque ya no lo podemos usar de nuevo para defenderla. Bueno, yo creo que muy sucintamente, aunque no tan sucintamente, hemos podido dar un barniz bastante completo sobre los temas de interrogación directa de los peritos. Nunca se olviden que hay otras temáticas indispensables
que tiene que manejar un litigante, como son los temas de admisibilidad de la prueba pericial y obviamente los temas de contraexaminación. Pero creo que con esto tenemos una aproximación bastante adecuada de lo que es la técnica del examen directo de peritos y de las temáticas específicas que uno debe abordar con su perito. No sé, Paco, si quizás sería interesante ahora escuchar si hay algunas dudas de los asistentes dirigidas fundamentalmente a esta técnica para que las podamos aclarar y no queden confusiones. Sí, gracias Leo, muy amable. Yo creo que en lo que los amigos ponen acá sus comentarios y plantean sus dudas, creo que algo que es muy importante y que por lo menos en la legislación de Guatemala sí lo dice de esta manera y quisiera saber tu opinión. En Guatemala, digamos, la ley de INACIF, que es el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala, indica que el INACIF es una institución auxiliar de la Administración de Justicia de Guatemala. Nuestra Constitución establece con claridad que la justicia se imparte con exclusividad por el organismo judicial y mediante las diferentes cortes, digamos, ¿verdad? Pero lo que ocurre muchas veces en este asunto es que eventualmente al perito se le mira como una parte importante de la teoría del caso, pero de la fiscalía, casi nunca del abogado defensor. Entonces, pareciera ser que el perito está como para auxiliar en sí al Ministerio Público. Sin embargo, constitucionalmente y según la ley de INACIF, sí se establece, digamos, que el perito es un auxiliar de la administración de la justicia. Es decir, es un auxiliar del juez porque es al final quien está administrando la justicia en ese caso en particular. Entonces, ¿cómo ves tú este planteamiento? Bueno, yo creo que hay que hacer varios distingos. Yo coincido en que un perito es un colaborador de la Administración de Justicia en el sentido de que proporciona elementos de juicio valorativos en función de sus conocimientos técnicos que permiten que el juez aprecie mejor los hechos. Pero yo hago y distingo inmediatamente, eso no significa que el perito sea del tribunal, ni significa necesariamente que el perito lo designa el tribunal o que esos peritos tienen que estar en un listado o en una especie de registro público que administran las cortes. A mí me parece que ese es un modelo malo. Así, bueno, ustedes saben que no soy muy sutil para decir las cosas. Es un mal modelo. Nada garantiza, y esto es una cuestión que se comprueba en todos los países, nada garantiza que porque un perito esté en un listado de una corte, lo hace buen perito. Los buenos peritos, vuelvo a lo que yo decía, requieren conocimientos formales, actualización, conocimiento práctico. Y eso no está vedado al mundo privado de los peritos. Por lo tanto, insisto, es un colaborador de la Administración de Justicia, sí, en el sentido que proporciona información para la toma de decisiones del juzgador. Pero la elección de los peritos es una decisión del litigante. Ordinariamente, los servicios de justicia, servicios de salud, policía, etcétera, que tienen pericio, colaboran con el fiscal, ¿no? Y eso está en la mayoría de las legislaciones. Pero nada impide que esos mismos servicios, a requerimiento de las defensas públicas o las defensas privadas, a requerimiento de ellos un perito privado, puedan intervenir legítimamente en un juicio y tengan a lo menos un valor equivalente al otro perito. Por lo tanto, ¿qué opinión va a hacer primar el tribunal? La de aquel perito que tenga un mejor desempeño en el juicio, no de aquel que exhiba un título, entre comillas, que significa que pertenece a una corte o a un estado determinado. Porque vuelvo a decir, eso no es real y voy a ser más categórico. Nadie me podría decir a mí que los mejores especialistas médicos necesariamente están en los servicios públicos de salud. Claro. Nadie me podría decir a mí que los mejores peritos contables están en el servicio de tesorería o en el servicio de impuesto interno.
Hay muy buenos, sin duda, pero la Pricewaterhouse también puede tener unos excelentes, ¿no? Entonces, esta idea propia de los sistemas inquisitivos, de que el perito es del tribunal, que el tribunal lo designa y que solo las partes pueden nombrar un perito adjunto, pero que pareciera que es un perito como de segunda categoría al lado del perito oficial, a mí me parece que es un grave error. Esto además tiene una explicación evidente. La determinación de si para esclarecer determinados hechos se requiere o no de una opinión experta, básicamente está definida o en la ley o está definida por el interés de la parte que lo presenta y lo ofrece. No está definida por el tribunal. Quienes tienen una teoría del caso que supone una versión que comprende ciertos hechos que requieren de conocimiento técnico son las partes. El juez no tiene teoría del caso. El juez gestiona intereses ajenos. Y entonces tenemos que avanzar a entender que no hay problema con esto de que las partes puedan designar peritos. No estamos, porque si el perito que designa la parte es un mal perito, no es profesional, no es técnico, eso se va a develar en el juicio. El gran problema que tenemos en Latinoamérica es otro. Primero que tú lo señalas muy bien. Y el otro gran problema es que todavía tenemos un modelo que genera una desigualdad entre las partes en general en la mayoría de los países. Es decir, el Ministerio Público puede recurrir a todos los peritos del Estado. Y normalmente el Ministerio Público o presiona a esas instituciones para que no hagan pericias para la defensa, o esas propias instituciones asumen que su labor es solo colaborar con el Ministerio Público. Bueno, eso es un error. Estas instituciones públicas deberían ser posibles de ser requeridas para la evacuación de pericias por cualquiera de los intervinientes, un fiscal o un defensor. Lo segundo es que si ese problema se hace demasiado evidente y grave, entonces lo que requieren los sistemas es financiar modelos de pericias privadas para las defensas públicas. ¿Qué significa? O la defensa pública tiene peritos propios, que a mí no me gusta mucho, Colombia, Costa Rica creo que tiene, o la defensa tiene una bolsa de recursos para contratar pericias en el mercado privado, ¿no? Y el tercero, el que juega fuera de la litigación institucional, en principio, si requiere pericias, tiene que financiarlas directamente, pero si se le demuestra al tribunal que efectivamente para apreciar ese hecho se requiere del conocimiento experto y es parte relevante de la teoría del caso de ese defensor, entonces el Estado tiene que asumir el costo de esa pericia, aunque sea un tercero, aunque no sea un defensor penal público. Entonces, ahí todavía tenemos un foco problemático a nivel de cómo accedemos a las pericias y cómo garantizamos que todos tengan pericia. Pero, y perdón para que me extienda tanto, pero junto con ello, usted tiene que poner un criterio y un debate de admisibilidad de las pericias que sea superior al que tenemos en Latinoamérica. Porque hoy día lo que define el que una pericia sea admitida a juicio es la utilidad para el juzgador, no la necesidad. Y por lo tanto tenemos un criterio amplio de admisibilidad probatoria pericial. Y eso genera desigualdad entre las partes. Eso genera más costos para el sistema, más tiempo de duración de los juicios. Y eso es un problema. Porque mientras usted tenga estos criterios legales, esto es como si yo le dijera, mire, le voy a dar una tarea de física. Y usted la tiene que hacer solo. O, si le sirve, le pongo a un profesor al lado. Bueno, el 99,9% de nosotros va a decir, póngame el profesor al lado. Ese es el criterio de utilidad. No es que yo no lo pudiera hacer, pero que es demasiado demandante para el juez. Entonces, mientras tengamos ese criterio, vamos a tener problemas. Lo que tenemos que establecer es un criterio que establezca que solo son admisibles las pericias cuando son necesarias. Excelente, excelente. Muchas gracias. Sí, en efecto, digamos que aquí la ley establece que el INASIF es una institución independiente completamente, no depende ni del Poder Judicial ni de la Fiscalía. Y que en efecto también establece que tanto, digamos, que INASIF actúa
a requerimiento tanto del Ministerio Público como del organismo judicial, que son los jueces, o que puede incluso actuar a requerimiento de la defensa pública también, y establece la independencia del perito, digamos, en cuanto a que el perito pueda, un poco lo que tú decías, que el perito pueda aparecer en un momento determinado, porque eventualmente se les dicen cuáles son los puntos sobre los cuales debería versar el dictamen. Pero a veces el perito se constriñe en responder única y exclusivamente lo que le preguntaron, con el temor de no decir alguna otra cuestión que pueda ser muy determinante a la hora de que el juez pueda tomar una decisión. Entonces, un poco la idea es fortalecer el tema de la independencia del perito para que pueda aportar todos los elementos de convicción que puedan ser suficientes para una correcta administración del caso. Aquí tenemos algunas preguntas, no sé si tú las puedes ver ahí en tu chat. Voy a mirarla. Hay harto. Bueno, ustedes pueden tener una regulación especial, pero de la pregunta que hace Axel se desprende que solo puede evacuar pericias esta institución a la que tú mencionas. ¿No puede haber una pericia privada de parte? Puede ¿Ni siquiera haber. como un perito adjunto? Puede haber. Lo que sucede es que, a ver, conforme a nuestra legislación, los oficiales, por decirlo de alguna manera, son los del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, es una entidad pública. Pero tú dijiste algo muy importante, digamos, en este caso la institución aún no tiene ciertos profesionales en ciertas áreas, por ejemplo. Entonces, lo que se puede hacer es que tanto el Ministerio Público como el defensor pueden proponer al tribunal a un perito, pero para que pueda ser considerado ya como un perito formal, le tienen que discernir el cargo en el tribunal. Entonces, ya no se trata únicamente de un reporte de un especialista, sino que cuando le disciernen el cargo en el tribunal, ya se convierte en una pericia, que en este caso sería una pericia privada. Ok, pero de verdad yo no entiendo mucho esto de... Probablemente que algún juez se va a enojar conmigo, pero ¿qué valor tiene que el perito lo designe el tribunal? Yo no entiendo eso. No, el tribunal le da una especie de título nobiliario que lo transforma en un sabio, objetivo, imparcial. La verdad es que eso es propio de los sistemas más inquisitivos, donde efectivamente, ¿por qué los peritos los designaba el tribunal? Porque el tribunal era el que investigaba, pues. Y por lo tanto el tribunal, entre comillas, como no tenía empleados en el tribunal que hicieran esas labores, recurría al mercado de los peritos públicos y los designaba como un empleado más del tribunal para los efectos de esa causa. Eso, perdónenme, no garantiza para nada que ese sea un buen perito. Yo no estoy descalificándolo porque no los conozco, pero atribuirle a un perito designado por el tribunal un valor que no tiene, a mí me parece que es incompatible con un modelo donde la apreciación de la prueba se produce en juicio, en condiciones de inmediación, oralidad y contradictoriedad. Por lo tanto, el buen o mal perito no se define en el papel o por un título, se define por su desempeño en la audiencia. Y es allí donde el perito tiene que demostrar que es bueno, que está actualizado, que conoce, que es capaz de soportar un contraexamen, que es capaz de justificar sus dichos. Y aunque sea el jefe del servicio, si no lo hace en juicio, bueno, probablemente entonces su opinión pericial vale muy poco. Es correcto. Bueno, yo creo que no me di a entender adecuadamente. A ver, digamos, el perito que es de INASIF aquí en Guatemala no lo designa el juez, digamos. Él no los conoce, digamos. Simplemente puede requerir un dictamen. Por ejemplo, requiere un dictamen dactiloscópico, entonces el requerimiento va hacia la institución y es el director de la institución el que nombra un perito que entendemos que es independiente, no lo nombra, digamos, el juez. Tampoco la institución depende del juez, ¿verdad? Ni del Ministerio Público. Pero de hecho, lo que se ha malinterpretado es
aun cuando no es así legalmente, que el perito está para fortalecer la tesis de la fiscalía. Y lo cual, eso sí creo yo que es un error. Y por eso es que también actualmente en Guatemala pues ya tenemos el caso de los consultores técnicos que tratan de en alguna medida de crear un balance, digamos, cuando la parte que se considera que es afectada por las conclusiones que ya emitió el perito documentalmente, pues lo pueda, digamos, contraexaminar en el momento de la audiencia. Pero lo que sí sucede aquí en Guatemala, y a mí me llamó mucho la atención lo que tú decías, porque acá los peritos sí tienen a la vista, digamos, comparecen a la audiencia, pero llevan su informe impreso. Entonces, en el momento de la audiencia, ellos están revisando, incluso les permiten leer ahí mismo pero eso es una práctica cotidiana y eso me llamó mucho la atención, porque de acuerdo con lo que tú decías, esto no debería permitirse. No, porque lo que tú necesitas es un perito que exponga su construcción y la justifique con su conocimiento. Obviamente, si hay detalle, imaginemos que esto es un delito económico y hay que hablar de los balances de una empresa, obviamente el perito no tiene por qué acordarse la cifra en específico, se le puede refrescar. Pero si un perito yo le preguntara, oiga, ¿y usted fue el que hizo la autopsia a Leonardo Moreno? Sí. Y él presentaba heridas, déjeme ver mi informe. Ah, sí, presentaba heridas. Oiga, ¿y cuántas heridas eran? Pérez de otro rato. Eso es inaceptable, pues. Eso es inaceptable. Por eso le digo, porque cuando tú ritualizas la pericia y la ritualizas en servicios públicos, lo que empieza a ocurrir es que la declaración del perito en el juicio es un trámite. No tiene que ver con un concepto probatorio real, sino que el perito entiende que es un trámite menor en que él lleva su pericia, lee, y que lo que importa es lo que está por escrito. Y eso no es así. Lo que importa es lo que dice el perito en la audiencia. Por eso es tan importante que hay que levantar el nivel de las pericias. ¿Y por qué ocurre lo que estoy diciendo? Porque tenemos la mala costumbre de los peritos oficiales. Los peritos que pertenecen a una institución, los peritos que nombra el tribunal, los peritos que son del listado de la corte. Entonces son unas personas que parece que sacrosantamente están definidos como aquellos únicos que pueden opinar. Incluso, fíjate lo que tú me dijiste, yo a ese perito técnico oficial le puedo nombrar al lado un consultor técnico. O sea, hasta para el nombre que le ponemos al que puede poner la parte ya es depreciado. El otro perito, este otro consultor técnico. No, las personas que van a declarar sobre determinadas áreas de conocimiento específico son peritos. Lo que pasa es que, insisto, la lógica es que sean peritos de parte y que demuestren sus bondades, sus capacidades, sus conocimientos en el contexto del juicio. Porque si no, tú tienes lo que yo te digo, que este informe pericial, en el fondo lo van a reproducir leyéndolo en la audiencia de juicio. No hay un debate real sobre la pericia. Es correcto. Es por eso que de alguna manera aquí en Guatemala se ha optado por poner precisamente a un consultor técnico, ¿verdad? A la par, porque normalmente la mayor parte, digamos, de pericias oficiales que se hacen, pues sí vienen de esta entidad que, como te digo, es una entidad que de acuerdo con su ley orgánica es una entidad autónoma. Últimamente se ha optado por poner a consultores técnicos para poder generar, digamos, de alguna manera un equilibrio, digamos, entre las posturas, digamos, que se pueden generar en un momento determinado. Aquí nos hace una pregunta, porque estamos también en vía Facebook Live, ¿verdad? Y vamos a ver, vamos a leer una de las preguntas que tenemos acá. Dice Joel Calle Valer, doctor Moreno, si bien no es parte de su exposición, le agradecería nos pueda sugerir cómo ingresar o hacer que el juez tome conocimiento de los antecedentes que descalifican a un perito o testigo durante el contrainterrogatorio. Por ejemplo, si encuentra que el perito de la otra parte tiene una sentencia condenatoria por falsa declaración en juicio o delito contra la fe pública, y pretendo hacer saber al juez que vea ese antecedente. Esto es bien importante lo que se pregunta. Eso normalmente supone que usted tiene que
preguntárselo al perito con preguntas sugestivas, cerradas de un hecho. Por lo tanto, se pregunta. ¿Qué puede ocurrir ante mis preguntas? Mire, no es verdad que usted estuvo encausado por un falso testimonio o lo que sea. Sí, no. Si me dice sí, el tema está cerrado. Garantizamos la oralidad de la audiencia, la inmediación del tribunal, la información ha salido verbalmente. Si él me dijera que no, se produce un problema de falta de veracidad de su declaración, porque usted tiene un documento que le permite probar que eso no es real. Y ahí surge la institución de la que se denomina la prueba sobre prueba. Como la persona ha tenido un comportamiento desleal con el sistema, porque el sistema de justicia exige que quienes declaren, ¿cierto?, digan la verdad, salvo en la mayoría de nuestras legislaciones el acusado, ¿no? Por lo tanto, aquel que tiene un comportamiento desleal, yo puedo utilizar para demostrar esa falsedad otro elemento probatorio que no tiene que haber sido, y esto supongo su pregunta, no tiene que haber sido ofrecido en la audiencia de preparación de juicio. ¿Por qué? Porque usted no sabía si el testigo le iba a contestar sí o no. Pues si yo le hubiera dicho, usted ha tenido problemas con la justicia, ¿verdad? Sí. De hecho, estuvo en un juicio hace un año, ¿no es verdad? Sí. Y en ese juicio se señaló que usted había incurrido en falso testimonio. Sí. Bueno, nada más, pues ahí está establecido, no necesitas más. ¿Cuándo se te produce el problema? Cuando el testigo, el perito en este caso, se comporta de manera desleal y niega la información contenida en tu pregunta subjetiva. Ahí se formula un incidente de prueba sobre prueba en que yo le puedo decir al tribunal que estoy en condiciones de demostrar la falsedad de la aseveración realizada en este momento por el perito y que tengo para esos efectos un documento que puedo exhibir. Normalmente el tribunal tiene que verificar la confiabilidad del elemento que usted quiere utilizar, admite esto, le tiene que traer obviamente traslado a la contraparte y usted va a poder mostrarle al tribunal o derechamente confrontar al perito con ese documento para los efectos que lo reconozca. Pero fíjese, como es una prueba sobre prueba, es una prueba que recae sobre la credibilidad de su testimonio. Por lo tanto, no es que vaya a ingresar ahora como prueba al juicio el documento, para nada. Lo que pasa es que es un elemento de valoración que ahora el tribunal conoce. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Leo. La verdad es que ha sido una jornada increíble. Se nos extendió un poquito por ahí el tiempo, pero este tema verdaderamente es muy apasionante porque también hablábamos del contraexamen, ¿verdad? Que puede ser objeto de otra sesión, ¿verdad? Porque en este intercambio, digamos, que se puede generar en la audiencia del debate, pues pueden surgir muchos elementos que dan lugar a un contraexamen. Pero queremos agradecerte de manera muy atenta por haber atendido nuestra invitación. Creemos que tu experiencia es algo verdaderamente impresionante. Y te quiero contar que está conectada muchas personas en Sudamérica, en México, en Centroamérica y por supuesto pues acá en Guatemala y todos te envían un saludo. Así que te voy a dar ahí la oportunidad para que te despidas de nuestros amigos. No, yo muchas gracias, Paco, por esta invitación. Ha sido un placer, de verdad. En Guatemala estuve hace muchísimo tiempo. A veces nos topamos en otros países, pero fue una ciudad hermosa. Me gustó, o sea, un país muy lindo, me gustó mucho. Y siempre me gustan estos foros porque me encuentro con mis grandes amigos de otros países como Perú, Argentina, México. La doctora Susana, ahí la veo que es como mi fans número uno que me sigue a todos lados. Así que darle las gracias también a los amigos de otros países que hicieron el esfuerzo de conectarse también para escuchar esta charla. Así que muchas gracias y espero que nos veamos en el futuro. Excelente, muchísimas gracias, Leo. Amigos, muchas gracias también a ustedes por haber aceptado la invitación a esta actividad. Queremos reiterarles que el rol de nuestra asociación. Antes creo que hay alguien que tiene levantada la mano, que es Lorenzo David Cupuluna. Vamos a darle ahí el tiempo, Lorenzo. Vamos a ver si... Ahí está. Sí, muchas gracias. Excelente exposición. Felicitaciones por la charla y ojalá se amplíe, como dijo el expositor, para otro tema. Es muy excelente expositor.
Muchas gracias. Gracias, Lorenzo, muy amable. Pues entonces les estaba comentando que estamos despidiendo ya la transmisión, la actividad, la conferencia. Ahí para los efectos del diploma hay un mensaje que tanto se publicó en la página de Facebook como también acá en el chat para que también lo puedan tomar en cuenta. Agradecemos su comprensión y no podíamos dejar de terminar, no podíamos dejar esta actividad sin mencionarles que nuestro objetivo principal como Asociación de Abogados y Notarios Cristianos de Guatemala es el tema también de que a través de la academia también podamos compartir aspectos muy importantes que tienen que ver con la salvación del alma. Y esto pues es algo que únicamente podemos obtener y podemos ser beneficiados, digamos, por medio del nombre de Jesucristo. Yo sé que en muchos países es una situación, y no solamente en otros países, también en Guatemala, la situación de la pandemia ha generado un temor muy grande porque en efecto hay muchas personas que están falleciendo, hay muchas personas que están siendo atacadas por este virus. Entonces la pregunta que surge es, ¿qué va a pasar con las personas al momento de fallecer? Hay una decisión muy importante que creo que todos tenemos que considerar, ¿verdad? Tenemos que consultar lo que dice la Biblia al respecto y nosotros queremos invitarles a que hagan eso, a que consulten qué es lo que la Biblia dice al respecto y que puedan ustedes encontrar la tranquilidad que se necesita, porque estaba viendo un estudio que se está compartiendo que uno de los aspectos que suelen disminuir muchísimo las defensas de una persona es el temor, es la preocupación, es el estrés. Y recuérdense que el virus lo que afecta, lo que ataca es el sistema inmunológico y es lo que produce, digamos, algunas otras cuestiones en la salud. De tal manera que lo que necesitamos es encontrar la paz, la tranquilidad, y esta solamente la encontramos en Jesucristo. Jesucristo dijo, he aquí, yo les dejo mi paz, yo no la dejo como la deja el mundo, sino que yo les dejo mi paz. De tal manera que les invitamos a que acudan a Dios, a que regresemos a Dios para pedir por protección, por vida, por salud, para nuestra familia, para nosotros mismos, porque nuestro nombre se ha inscrito en el libro de la vida y que realmente nosotros podamos encontrarnos con Jesucristo después de que nos hayamos ido de acá. Si nosotros tenemos asegurada la salvación, no importa el momento en el que realmente podamos fallecer. Lo importante es a dónde vamos a ir cuando este acontecimiento ocurra. Así que los invitamos a que mediten en ello. Agradecemos nuevamente su interés, agradecemos estar en comunicación, agradecemos estar pendientes de nuestras próximas actividades y vamos a hacer lo que hemos hecho en alguna ocasión anterior. Me gustaría que los que quieran hacerlo puedan activar su video para poderlos ver y poderlos saludar como despedida, digamos, para que podamos ahí más o menos ir viendo los rostros en vivo, ¿verdad? Ahí ya veo que ya hay varios que están activando su video, así que muchas gracias. Es un gusto verdaderamente tener amigos en varios lugares, tanto de Guatemala como en otros países. Ha sido un gusto verdaderamente. Muchas gracias. Aquí miren, aquí los estamos saludando, ¿verdad? Qué bien, qué bien. Veo que están gracias por su atención. Yo creo que lo que hemos aprendido el día de hoy es algo muy importante en nuestro ejercicio profesional, tomando en cuenta que en una audiencia de debate pueden ocurrir 1000 incidencias, pero nosotros necesitamos siempre tener una estrategia de litigio muy bien determinada y con las herramientas que nosotros hemos aprendido el día de hoy, creo que las podemos ir implementando en nuestra práctica cotidiana.
Así que muchísimas gracias, un gusto saludarlos a todos, que Dios los bendiga, que Dios los proteja y esperamos verlos en nuestras próximas actividades de la Asociación de Abogados y Notarios Cristianos de Guatemala. Buenas tardes. Gracias, feliz tarde. Buenas tardes. Felicidades.